te parece si nos cuenta un poquito más Agop, que ya está en comunicación con nosotros? Muy buenas tardes, un placer volver a recibirte en La Voz de la Ciudad, segunda edición. Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar de nuevo con Hola, ustedes. Agop. ¿Qué tal, Agop? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada que nos ayudes a entender un poquito más cómo impacta esta decisión ahora que ya se firmó el acuerdo finalmente, cómo impacta eso en la economía de Argentina, sobre todo al consumidor final del día a día, ¿no? Claro, bueno, antes de llegar ahí hay que entender más o menos de qué se trata esto. Standard Poor's es una agencia ¿qué hace? Es una agencia de calificación de riesgo. Entonces te dice, bueno, ¿qué tan bien o qué tan mal está un país o no? ¿Qué quieren en base a estas letras que nosotros vemos y pasamos de una SD a una CC? Bueno, son parámetros que tiene esta agencia que se comparten a nivel global, que determinan la solvencia y estabilidad de un país. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Las noticias dicen, bueno, Argentina salió del default, bárbaro, está bien. ¿Esto soluciona nuestros problemas? Bueno, calma. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué dice la agencia? Mira, Argentina hizo una gran reestructuración de deuda bajo la ley extranjera y también bajo moneda extranjera con ley local. Entonces, lo que hicieron esta agencia fue pasar de sacar de default, por llamarlo, a un país que está por ahí, categoría CCC+. Esto, si me permiten la analogía con el fútbol, Dale. Esto es, bueno, saliste de la zona de descenso directo y ahora estás en zona de promoción. O sea, está todo bien. Zafaste el descenso directo, pero ojo, mirá que el riesgo a descender es muy bajo. ¿Qué países están en esta categoría que está Argentina? Mozambique, Angola, República del Congo, Surinam y Zambia están un poquito mejor. Para darles un poquito de un marco de dónde estamos inmersos. Sí, el ¿no? contexto, porque justamente se conoció esta información de que Argentina salió del default, pero queda ahora un desafío muy grande, ¿no? Porque el primer vencimiento es en el 2028 y en estos 8 años tenemos que generar un crecimiento de la economía para poder generar dólares y de esa manera pagar y no volver a la misma rueda en 8 años. Pero completa y absolutamente de acuerdo. Es decir, esto no soluciona nada los problemas de fondo que tiene la economía argentina. Nosotros no podemos creer que por tener una letra más o una letra menos estamos mejor como país. Bueno, es un indicio de que podemos arrancar a mejorar la economía del país como un puntapié, algo de confianza. Pero ojo, esto no significa que estamos bien. Los problemas de fondo están todavía latentes. El comerciante, yo digo, hablo con un montón de proveedores, de clientes que son pymes y emprendedores, y yo, la verdad que una calificación hoy por hoy en el corto plazo no le cambia la vida. Los problemas que están teniendo los emprendedores, las pymes, son otros completamente que tienen más que ver con la economía diaria y no con la calificación de esta agencia, ¿no? Claro. Y Agop, algo que también queríamos consultarte es que justamente en base a esto que estamos hablando, podríamos decir que Argentina mejoró un poco las condiciones, pero ¿cómo va a acomodar la economía justamente para poder pagar si sigue habiendo déficit fiscal? Otro es un punto muy interesante. O sea, está muy bien las dos preguntas de ustedes, la verdad que fueron bárbaras. Estudiamos un montón. Hicimos la tarea. El crecimiento económico por un lado, el déficit fiscal, digo, son todas cosas que tienen que ir de la mano. Uno no puede creer que un aumento de impuestos castigando al sector productivo, es decir, las pymes hoy están asfixiadas. Los emprendedores dicen, che, no llego a cubrir mis gastos, no me pongas más impuestos, perdoname algunos impuestos para yo volver a empezar a crecer. Y ahí de nuevo empezar a regenerar la economía. Es un debate largo, cada cual tiene su teoría, cada cual tiene su punto de vista. Yo estoy hablando desde un punto de vista muy personal y lo que pienso yo, por ejemplo, había un peluquero que debía 3 meses de una tasa municipal. Y lo que me dice, me pidieron refinanciar la deuda en 3 cuotas que eran 24.000 y son 3 cuotas de 8.000 pesos en los próximos 3 meses. Y yo tengo una facturación de 0 hace 5.
Entonces digo, ¿cómo hago yo para crecer y pagar la deuda? Claro. Entonces digo, creo que ese es el default que más nos tiene que preocupar, el default de las personas, de las pymes, de los emprendedores que generan trabajo. Ese es el default que tiene que preocupar, además del default nacional. Digo, pero otro grave problema, la inflación. Claro. Hoy tenemos una economía que está muy deprimida y que ayuda, entre comillas, que se entienda el punto, a que los precios no se disparen. Muchos negocios cerrados, por lo cual no están haciendo markup, la demanda muy deprimida, pero tenemos, como bien decía Amanda, primero un gasto público elevado, después una emisión monetaria elevada, después un tipo de cambio que da a entender que va a seguir creciendo. Entonces digo, son todas condiciones que pueden incentivar a un ciclo inflacionario. Entonces, cuidado, vamos a tener que ver cómo hacemos para retirar los pesos que estamos emitiendo, que estamos inyectando en la economía, cuando vos no tenés bienes y servicios, cuando vos no tenés dólares. Entonces, que AGOP es entender justamente que es una reestructuración de la deuda, no es que se saldó la deuda. Entonces, se mejoraron algunas condiciones, pero todavía la situación existe. Efectivamente, vos lo que hiciste es patear el problema un poquito más para adelante, sacaste intereses, eso es cierto, pero vos te tenés que asegurar ahora crecer lo suficiente en los próximos años para hacer frente a esas obligaciones. Sí. Nosotros, como un marco general, y no los quiero aburrir con conceptos muy elaborados, digo, vamos a llevarlo al llano. Tenemos que dejar de ser un país pendular. Más allá de todo lo que podamos decir, tenemos que generar un consenso en el largo plazo. Tenemos que dejar de ser un país pendular. No puede venir un gobierno, no importa el partido, no importa el color, esto es algo apartidario. Y en ese marco pendular, el dólar siempre siguió subiendo. ¿Qué va a pasar ahora con esta reestructuración? ¿Pensás que se va a aflojar un poquito ese tema en todos los dólares que tenemos? Porque tenemos varias opciones, ¿no? Mira, yo creo que se va a achicar un poco la brecha entre el blue y el oficial. Eso es algo que creo que se va a achicar un poco. Después no creo que baje el dólar, no creo por la cuestión que venimos hablando siempre y como vos bien mencionabas, Nahuel. Los problemas de fondo siguen estando. Claro. Sigue habiendo inflación, sigue habiendo un montón de falencias estructurales e institucionales que afectan el tipo de cambio. Y AGOP, de todos modos, a pesar de lo que nos estás comentando, ¿pensás que esta reestructuración le puede servir a la Argentina para verse un poquito más atractiva para otros inversores? A ver, yo creo que es un paso a favor de que vengan capitales, pero yo creo que se necesita una reforma institucional, tributaria, jurídica, que permita que digan, bueno, che, mirá, Argentina, además de ser un país creíble, que lo tenemos que largar evitando el default en los próximos años, ¿no? Claro. Digo, la próxima vez que tengamos que pagar la deuda no podemos declarar default. Pero entonces, si empezamos a generar un marco de confianza, si empezamos a tener instituciones fuertes y creíbles, todo ese marco va a hacer que vengan las inversiones. No es, bueno, salgo el default y vienen. No, eso no pasa ni en Disney. Entonces, hagamos las cosas bien para que vengan inversores, pero tenemos que hacer las cosas bien a mediano y largo plazo, con un plan, con un programa económico. No es, salgo el default, vienen. No. Salvo que especulen y nos termina pasando lo que nos está pasando ahora. Estamos luchando por no descender. Bien, AGOP. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Como te dijimos antes, un placer tenerte nuevamente en La Voz de la Ciudad. Muy claro, se entendió muy bien el concepto, así que muchas gracias por este tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan un hermoso final de semana. Perdón por el pelo y por el pizarrón, pero bueno, hacemos lo que podemos en pandemia. Está muy bien. Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Se pasaba AGOP Karagoz, economista, contándonos un poquito cuál es la realidad económica en este momento de Argentina, teniendo en cuenta que salió formalmente del default.